El arte bizantino es una de las culturas más ricas y complejas que se desarrollan en Asia, Europa y África. Bizancio fue durante largo tiempo uno de los mundos con los que limitaba a Europa. Esta situación física e histórica, particularmente durante la Edad Media, lo convirtió en la frontera cultural y artística de Occidente. Las principales obras arquitectónicas eran aportaciones del arte romano y paleocristiano. Nace en Constantinopla, capital de la parte oriental del Imperio Romano, que fue fundada por Constantino el Grande en el año de 330 después de Cristo. Era la ciudad más rica del mundo. El arte bizantino se expresó principalmente a través de la arquitectura, la pintura, la miniatura y artes suntuarias que alcanzaron calidad inigualable. El patriarca es promovido por el emperador y se elige 3 nombres propuestos por los metropolitas. El emperador se consideraba como representante de Dios en la tierra. La división del imperio es una sinfonía entre el poder temporal, o sea, el emperador, y el poder espiritual, el patriarca. El culto de las reliquias de Cristo y de los santos que se consideraban milagrosas se combina con la necesidad de representar la religión de una forma figurada, la cual conlleva a venerar las imágenes de Cristo y de los santos. Durante el siglo VIII y IX, varios emperadores intentaban prohibir la veneración de estas imágenes, o incluso la mera representación de Cristo. En el año 313 después de Cristo, Constantino el Grande reconoció el cristianismo como religión oficial. Impulsó a la Iglesia, que inició la construcción de grandes edificios para sus celebraciones litúrgicas. Desde la coronación de Justiniano en el año 527 hasta el fin de la querella iconoclasta con Irene, el principal empleo arquitectónico eran las cúpulas sobre penichas. En esta etapa, los capiteles y la hornacina, que tenía forma de concha marina, era lo más destacado en la arquitectura. Constantino creó una nueva iglesia en la Nueva Roma, la iglesia de la Santa Sabiduría, Santa Sofía. Esta iglesia fue incinerada en la época de Arcadio por Juan de Antioquía, que atacó a Eudocia, esposa de Arcadio, y fue desterrado. Por eso decidió prenderle fuego. Fue reconstruida por Teodosio II y su esposa Eudocia. En esta primera etapa, Valente creó un acueducto hacia Constantinopla de 240 kilómetros de largo, adornado con inscripciones cristianas. Teodosio mandó construir una cisterna llamada Cisterna de Basílica, la cual almacenaba agua para sustentarse de ella, ya que era un lugar en el que no había agua potable. Teodosio protegió Constantinopla con sus magníficas murallas. Se comenzaron a crear alrededor de 1800 y 1900 después de Cristo. Usaban mortero de caliza para que resistieran a los terremotos y ataques. Llegó a tener 6,5 kilómetros, extendiéndose desde el mar Mármara a Cuerno de Oro. Tenía 11 puertas de 92 torres y defendió la ciudad por más de 2000 años. Estas tenían 5 metros de altura y de grosor y buscaban la protección para no ser atacados por los hunos y los godos. A principios del siglo V, durante el reinado del emperador Teodosio II, se construyeron nuevas murallas para proteger nuevas partes de la ciudad. Fueron muy importantes porque permitió a la ciudad resistir a innumerables asedios a lo largo de la historia, pero con la llegada de la pólvora y la artillería pesada las hizo sucumbir. Se empieza una búsqueda de un modelo de iglesia con el conjunto de mosaicos que fuera el aditamento perfecto para la divina liturgia conforme a la ortodoxia griega. Se ve una disminución en las dimensiones de las iglesias. Un claro ejemplo de esto fue el monasterio del Purcantor, su fundador, el Basilio II Cornelio. Los antiguos templos gigantescos eran de destacarse, manteniendo la descomunidad de Constantino. Se empieza a construir una gran cantidad de iglesias en esta época. Benjamín de Tudela. Hay en Constantinopla tantas iglesias como 10 del año. La planta fue otra característica común, que consiste en un cuadrado rectángulo que inscribe una cruz griega de 3 ábsides. Al centro de la iglesia se encontraba la cúpula, el colgante simbolizado al cielo. En otras iglesias era común encontrar soportes, muros y un tratamiento que intentaba disimular la estructura. 4 tipos de iglesias comunican la capital con 4 columnas como soporte y organización en cruz griega, con pilares de forma de 8 que tenían la misma función propia de monasterios provinciales. Las más pequeñas que apoyaban la cúpula directamente en los muros sin necesidad de cruz griega. No fue precisamente el foco de atención del arte bizantino, aunque el afán de tratamiento plástico exterior de las iglesias nos muestra una gran cantidad de capiteles, canales, enmarcamientos y líneas. La mayor parte de estas imágenes fueron destruidas por la llegada de los musulmanes, a que aborrecían sus paganidades. Fueron representaciones gráficas de la historia de Dios, complemento de las iglesias y de los ritos, como lo hizo Nocios Lucas. Es el brillo del complemento prototipo lo que llevará a Dios a los fieles, pues era su brillo y reflejó la representación del fin de lo material para lo inmaterial. Representaban riqueza, pues generalmente se les incluían incrustaciones de oro. Además se usaron con otros fines, como la Virgen con el Niño, el Emperador Juan II y la Emperatriz Irene. En él se presenta a Cristo con rey y reina al lado y le llevan regalos. El mosaico sufrió de diversos arreglos, pues el rey fue cambiado por el siguiente esposo de la reina después de su asesinato. Este proceso de reconstrucción fue suscitado 2 veces, y el rey que vemos es Constantino Monomaco.
Fueron una práctica casi ignorada en la primera etapa bizantina. No se conservan obras del arte del siglo XI. La principal razón de que no se usara fue el estatus. Pasar de incrustaciones de oro y joyas a una simple pintura era rebajarse mucho. Sin embargo, abriría un mundo lleno de posibilidades para los artistas, principalmente por la calidad que pudo usarse. El llanto sobre Cristo muerto de Giotto es un claro ejemplo que dejó asombrado a más de uno y dejó maravillado por la expresión del rostro de Cristo. Los frescos eran difíciles de mantener y por ello varios se perdieron. Es con el reinado de Manuel I con el que los frescos tienen su mayor auge, cuando la iglesia de San Pantaleón de Naresi se cubre de frescos, y aún en 1204 con la toma de Constantinopla, varios lugares lejanos a la capital conquistada continuaron con este mismo arte sin un gran cambio. Esta tendría un gran valor simbólico, pues no solo era la pintura, sino que algo de divinidad había quedado impreso en ella. Se solían poner 12 fiestas en una tabla a lo largo de la iglesia y cuando el día de celebración llegaba, estas se llevaban a un lugar más visible para que todos las vieran. Pasada la festividad, se regresaban a su lugar original. Además, se empezó a practicar un recubrimiento con materiales preciosos a las obras como lo es Nuestra Señora de Vladimir, a excepción de los rostros. Es la ilustración de los manuscritos de los distintos libros. Fue una práctica muy usual, usada para acompañar las historias o autobiografías de los emperadores. A diferencia de otras obras, estas no han sufrido tanto un exterminio, aunque no se conozcan muchos de los datos correspondientes a los autores en varios casos. Después de que el arte fuera asesinado por Constantino V y sus ideas iconoclastas, no representaciones de Dios, él decide que va a asegurar un linaje. Así pues se acostó con todas las que pudo y claro, no fue bien visto. Quiso casar a su hijo primogénito con una princesa de los francos, pero le hicieron el feo. Toma el plan B. Una noble estaba disponible, Irene, adoradora de pinturas. Charlie. Se casa con León IV y tiene un hijo al poco tiempo, Constantino VI. Constantino V muere en 775 y 5 años después su hijo va a perseguirlo por ahí. Constantino VI no puede gobernar a su edad y su madre lo controla todo en su nombre y aprovecha para hacer sus maldades y adorar imágenes otra vez. Todo parecía bonito hasta que Constantino VI se empieza a revelar como todo un adolescente, y como toda una madre, Irene le dijo que se fuera a su cuarto, con barrotes, pero los iconoclastas traicionan a Irene por Constantino V y ayudan al sexto. Constantino tiene que ir a varias luchas, va de un lado a otro peleando y cuando regresa un año después de encerrar a su madre la perdona porque le había parecido un acto de amor. Después va a luchar otra vez y cuando regresa su madre lo traiciona junto a otros por divorciarse por amor. Muere e Irene se convierte en la primera emperador. Entonces empieza su reinado donde ella es la chida, pero como era mujer era cuestionado y para evitarlo piensa en casarse pero nada más no se le hace. Entonces Nicéforo, un árabe, soborna gente para que arresten a Irene y la lleven a la isla de los príncipes donde la matan. Boom.